están peleando por ver quién tiene el dominio del precio. Si el precio va a subir de una divisa o el precio va a bajar de una divisa en comparación con otra. Cuando vamos a empezar a invertir necesitamos tener una cosa que es el spread. El spread es la diferencia entre el momento que tú presionas el botón para hacer una inversión al momento en que el mercado real realmente se hace esa inversión. Tú puedes tocar el botón y decir voy a comprar porque entiendo que el mercado va a subir, pero inmediatamente no se va a efectuar esa compra. Todo va a depender de qué tan rápido se pueda poner la posición dentro del mercado. Vamos a tener un organismo intermediario que te voy a explicar un poquito más adelante que se va a encargar de poner esa decisión de compra o de venta dentro del mercado. El spread va a ser la diferencia entre el precio que tú lo pediste y el precio que se pudo poner. Siempre el spread debería ser muy cercano al punto de inicio. Por ejemplo, puede ser que tú querías comprar a 1, pero el spread hizo que tú compraras a 1.01, un poquitito más alto que no va a afectar tu operación, pero es muy importante tener en cuenta que tu inversión nunca va a ser exacta en el punto donde tú la quieras tomar. La mayoría de entidades tiene este costo de spread, que es básicamente la comisión que ellos ganan por ponerte la operación a ti dentro del mercado. Porque tú estás todo cómodo en tu casa, desde tu computadora o tu celular, pero existen personas físicamente haciendo todo lo que tú estás ordenando a través de tu computadora y tu celular. Y este pequeño costo de comisión que va a ser la diferencia del precio se va a llamar spread. Algunas veces te puede cobrar una comisión que es un monto fijo dependiendo de la cantidad de dinero que tú desees invertir. Se te puede cobrar $1, $2, $3, todo va a depender de la entidad y del costo de comisiones que tenga. ¿Qué es el análisis fundamental? Recuerda que las divisas no solamente funcionan con oferta y demanda, también hay cosas que pueden afectar el precio de una divisa a corto y largo plazo. Por ejemplo, las tasas de interés. Si las tasas de interés en un país disminuyen, significa que más inversores extranjeros van a estar interesados en invertir en ese país, porque van a poder tomar préstamos con un bajo porcentaje de interés. Por tanto, eso puede hacer que el precio de la divisa baje, aumente según la ley de oferta y demanda. ¿Cuántas personas están interesados en invertir en el euro? Ok, la tasa de interés del euro ha bajado demasiado. Eso atraería a muchos más inversionistas a invertir grandes cantidades de dinero en Europa, sobre todo bancos europeos, lo que haría que posiblemente la demanda del euro suba, lo que haga que el euro también aumente su valor. En el análisis fundamental nosotros intentaríamos realizar proyecciones en base a eventos económicos. ¿Qué posiblemente puede pasar si este país cambia su política monetaria? ¿Qué posiblemente puede pasar si este país disminuye las tasas de interés? ¿Qué posiblemente puede pasar si este país aumenta el porcentaje de personas desempleadas? Todo ese tipo de cosas que parecen aburridas, pero al final no son tan aburridas, va a ser 100% necesario para nosotros convertirnos en traders. El análisis fundamental nos va a ayudar a saber qué situación económica está pasando el país actualmente y cómo en base a eso nosotros podemos aprovecharnos del movimiento. Por ejemplo, cuando estaba la época del COVID, había muchas divisas que ya no se estaban utilizando como refugio. Vemos países como China o Japón, donde sus monedas ya no se estaban utilizando mucho porque fue el lugar donde hubo el brote del COVID. El país no estaba concentrado en crecer la economía, el país estaba concentrado en contrarrestar el efecto del virus. Por tanto, otras economías, como por ejemplo la economía norteamericana, se fortaleció porque vinieron las vacunas, porque se hizo un negocio de la misma enfermedad y del mismo virus, y todo eso se fue traduciendo a la política monetaria de ese país. Cada situación enorme que pase a nivel mundial va a afectar a las divisas, sobre todo a las divisas principales como el euro, el dólar, como el peso japonés, como el dólar canadiense. Todo lo que pasa en el mundo afecta a las divisas, y eso es el análisis fundamental. Ahora nuestra tarea va a ser aprender a analizar las gráficas. Todo esto es su lenguaje. Así como los programadores tienen su lenguaje, nosotros los traders también tenemos nuestro lenguaje. Necesitamos aprender qué nos está diciendo el gráfico, porque solamente en el gráfico vamos a poder entender la comparación de las divisas. Existe la posibilidad de que suba, existe la posibilidad de que baje. Esa es la parte que tenemos que aprender en la gráfica. El análisis fundamental nos ayuda a entender qué está pasando en un país macroeconómicamente, pero la gráfica nos ayuda a entender visualmente qué posiblemente puede pasar para nosotros hacer nuestras proyecciones. Y ahí entraría lo que es un pip. Un pip es la medida de movimiento dentro de la gráfica. Por ejemplo, la distancia nosotros la podemos medir en metros, kilómetros. Hay diferentes herramientas de medida de distancia. El peso lo podemos medir en kilos, en libras. Hay diferentes maneras de medir el peso. Pero en el gráfico, la longitud y el tamaño del movimiento nosotros lo vamos a medir en pip. Básicamente, el pip va a ser la unidad de medida dentro del gráfico. Por ejemplo, si nosotros entramos a la comparación entre el euro y el dólar, que sería el euro
euro dólar y vemos que el precio está en 1.09900, significaría que nosotros necesitaríamos 1.09900 dólares para comprar un solo euro. El PIB sería la medida en cifras de este intervalo numérico, 1.09900. Cada dígito que va cambiando desde la parte derecha a la parte izquierda nos va a medir la cantidad de pips. Si nosotros pasamos de 1.09900 a 1.09910, básicamente pasamos un pip. Para que se mueva un pip tienen que moverse los dos últimos dígitos. Cuando se mueven los tres últimos dígitos significa que no se movió un pip, se movieron 10 pips. Cuando se mueven los cuatro últimos dígitos no se movieron 10 pips, se movieron 100 pips. Y para hacerlo